solidari, el Comitè d'Amèrica Central, dins de les jornades que ha organitzat la regidoria de solidaritat que tenim aquí a Alba, la regidora de nosaltres, fem una xerrada sobre Cuba i el cas del CID. I hem pensat portar, perquè creiem que val la pena i estem en plena, donant a conèixer el que ha fet Paco, un acte que crec que us va agradar. És la presentació d'un documental de Paco Bernal. Paco és un artista, Paco Bernal, l'artista de fama mundial, ha fet moltes exposicions per causes pel Sàhara, per l'UNESCO, etc. I ara... Leyendo una nota que me envió Ramón para un poco este día. Queridos hermanos y hermanas de Barcelona, primero que todo reciban el abrazo agradecido y eterno de estos 5 cubanos. Contamos con el honor grande de la compañía de todos ustedes, que no cesan en su pelea por lo mejor del ser humano, por Cuba, por el mundo. Desde los Estados Unidos les enviamos nuestro amor y cariño. Nosotros tenemos el placer de conocer a Paquito desde hace muchos años, desde que en Cuba prometió dedicar sus esfuerzos por nuestra libertad, hace ya 9 años. Él jamás ha cesado ni por un segundo, aun a expensas de su estado de salud, de entregar su gran aporte y sobre todo su gran ternura a nuestra causa, la causa de Cuba. Podemos decirles con toda honestidad que Paco nos acompaña siempre, cada día de nuestro encierro, o en cada batalla legal, en cada respuesta, en cada prueba que nos pone el imperio y que con empeño de millones vencemos a fuerza de moral y vergüenza. Paco siempre está presente con nosotros, como uno más, como el más especial. Asimismo es que hemos podido conocerle y quererle y admirarle. Queremos aprovechar este bello escenario rodeado de amigos del alma para rendirle también un merecido homenaje a Paquito en sus 50 cumpleaños, porque él, en su humildad, nos muestra lo mejor del ser humano, lo más puro, lo más sensible, lo más valioso. Él se merece este cariño de todos los que le conocemos y el abrazo de los aquí presentes que le diga cuánto le amamos, hasta que nosotros también podamos entregarle el nuestro cuando estemos en Cuba libre y soberana. Felicidades en tus 50 años, querido Paco. Continúa tu obra de amor y verso. Todo el afecto de los 5 está contigo. Te queremos mucho. 5 abrazos universales. Gerardo, que le lleva felicitando desde el 2005, nunca le falta su felicitación. Normalmente suelen llegar 2, porque como a Gerardo, además de todo lo que tiene, le fastidian mucho lo de los correos, siempre tiene miedo de que no llegue la carta el día 7 de mayo, que es cuando Paco cumplió 50 años. Entonces mandó un mensaje a Alicia Harpo, que ha salido en el documental, para que si no llegaba la carta pudiera tener Paco su felicitación. Hay mucha gente que me pregunta que por qué defiendo yo a Cuba. Después, por supuesto, llega lo de ¿por qué defiendo yo a Cuba siendo Cuba una dictadura? Entonces yo ya tengo una edad bastante prolongada en el tiempo, como dicen los cubanos, tengo mucha juventud acumulada y entonces yo ya paso de las denominaciones de origen, porque resulta que en España tenemos una democracia y bueno, si a esto se le llama democracia, pues yo visca la dictadura, ¿qué queréis que os diga? Entonces yo me voy a limitar a hacer una defensa de la revolución cubana a través del mundo de la discapacidad. Porque si lo hago a través del mundo de la historia, seguro que algún come mierdas va y me dice: oye, es que esa fecha que has dicho, en ese momento Fidel estaba en la Guayana del no sé qué, luego es mentira. Y a lo mejor, pues es verdad, me confundo en la fecha y es cierto y me deja por embustera. Entonces, por algo que nadie me va a dejar por embustera, es en el mundo de la discapacidad.
porque llevo desde que nació mi hermano, que yo tenía 10 años, luchando por la dignidad desde la dignidad, no desde la caridad asquerosa y repugnante que este gobierno de mierda e indigno quiere llevar al mundo de los discapacitados. Recuerdo mi primer viaje a Cuba, que iba como turista, y cometí el error que cometen muchos turistas, y es de hablar y preguntar de cosas en Cuba, en La Habana, donde la gente tiene muchos turistas, y lo que a los turistas les gusta oír es: uy, hermana, uy, es que esto es una dictadura, es que uy, hermana, aquí pim pam, pim pam. Claro, yo, a mí en cuanto me decían eso, digo, bueno, mira, a mí, efectivamente. Entonces me llevaba a investigar por el mundo de la discapacidad. Y bueno, dejé de preguntar, ¿no? Dejé de preguntar porque yo digo, bueno, voy a terminar odiando la revolución y yo no pregunto más por la discapacidad, porque las barbaridades que me decían los propios cubanos, que yo me quedaba alucinada. Y entonces dio la casualidad de que a mi vuelta en la radio, como yo hacía una defensa muy viva de la revolución cubana, el compañero que estaba en la radio me dijo: te voy a presentar a un colega que habla como tú de Cuba. Ese colega era el Jordi, que yo me acuerdo que cuando le conocí habló de Cuba en catalán. Yo apenas comprendía el catalán, y me acuerdo que cuando llegué a casa Carlos me preguntó: oye, ¿qué tal el Jordi? Digo, mira, tío, no le he entendido, pero con la fuerza y con la energía que ha hablado de Cuba, el día que le entienda es que va a ser la hostia. Bueno, pues desde esa asociación preparamos un viaje a Cuba, y yo le comenté lo de que, oye, que mira, que me han dicho que en Cuba, que el tema de los discapacitados y tal, y me dijo el Jordi: tía, tranquila, te vas a aburrir de ver temas de discapacitados. Bueno. Ya, a mí me lo parece. Efectivamente, a ti te lo voy a decir, que venían con nosotros. Bueno, yo quiero decir que cuando entré al Colegio de Solidaridad con Panamá, un colegio no de educación especial, como decimos aquí los del primer mundo, que mándale cojones llamarnos a nosotros del primer mundo, pero en fin, ellos dicen personas con capacidades diferentes. Entonces, cuando entré a un centro de personas con capacidades diferentes que se llamaba Solidaridad con Panamá, al entrar al salón de actos había una frase que es de un psicólogo y que el compañero Fidel la utilizó en el primer congreso de personas con capacidades diferentes que se hizo en La Habana. Y la frase era: la dignidad de un gobierno se mide por la ayuda que brinda a sus discapacitados. Bien, yo desde aquí quiero decir que el gobierno del Estado español es un gobierno indigno, porque no solamente no les brinda ayuda a los discapacitados, sino la que por ley les corresponde, en este momento se las está quitando. Entonces, es como cuando un gobierno llega hasta la capa, nos guste o no nos guste, más baja de la sociedad, que son las personitas, pues los enfermos mentales, los discapacitados, los ancianos, los enfermos crónicos, los pobres. Cuando un gobierno es capaz de llegar y cubrir esas cosas, para mí me da igual que de denominación de origen los listos digan que es dictadura. Porque, insisto, mi edad ya me permite el lujo de pasar de las denominaciones de origen. Entonces, yo he estado viendo centros en Cuba. Recuerdo otro centro, el de La Castellana, que yo siempre en mis sueños, que he soñado muchas veces de cuál sería el mundo ideal, dónde podrían estar mejor, en mis sueños, he pensado en espacios y en lugares. Y cuando llegué a La Castellana, de pronto dije: hostia, esto es lo que yo he soñado toda mi vida. Un espacio
muy grande, con muchos jardines, con incluso me atrevería a decir bosques, con edificios muy pequeños y con una ternura tan inmensa de la persona educadora a la persona que necesita de esa educación, que de pronto dices, bueno, yo si fuera una persona con capacidad diferente, me pido ir a vivir a Cuba. Pero bueno, en este momento también tengo capacidades diferentes, porque yo creo que también pierdo aceite en cuanto a mi capacidad intelectual, ¿no? Y también me gustaría irme a vivir a Cuba ahora. Comprendo que, claro, que para Cuba no es plan que nos vayamos todos a vivir a Cuba, porque pobre gente, ¿no? Encima de lo poco que tienen, pues encima a repartir. Bueno, yo creo que es por todo el amor. O sea, en el año 1973, en España, además de mear agua bendita y de llevar bajo palio a un asesino, el ser síndrome de Down era un castigo que te enviaba Dios, era algo que salías a la calle. Yo con 11 años recuerdo una tarde en el parque, que ya estaba hasta los cojones, y disculparme mi lenguaje, pero es que estoy un poco alterada con todas las cosas que están pasando en este país, ¿no? Ya estaba cansada de tanto, ay, padrecita, y con 11 años de pronto le dije a una señora, mire, nosotros no somos ni pobres ni ricos, somos de clase media y alta. Porque me he dado cuenta que cuando digo que mi hermano pinta, de pronto la gente dice, ay, pobre, mira, que se tiene que entretener. Y entonces yo voy y digo, sí, ¿sabes? El último cuadro que hemos vendido en Suiza nos han dado 6.000 euros. Y entonces la gente automáticamente, su cabeza es una máquina de registrar, y entonces de pronto le empiezan a ver lo que antes no le veían. O sea, estamos en un mundo donde el tiempo es oro y es mentira. El tiempo es vida, que es lo que pasa en Cuba. Por eso la gente en Cuba sonríe, porque tiene tiempo de vivir y tiene tiempo de disfrutar. A nosotros nos están quitando absolutamente todo, el tiempo de vivir, el tiempo de disfrutar y el tiempo de todo. Bueno, yo creo que con esta... Decir que mi hermano Paco, el último trabajo que tiene es la colección de... Ahora se lo voy a decir. Vale, luego os lo cuenta Paco, la colección de 5 palmas y un pincel, que es una colección de 5 cuentos, donde los diseños de los dibujos son de mi hermano, la maquetación es de María José y yo, que somos, junto con Paco, los que pertenecemos al colectivo Les Marines, y las historias son de los 5. En el año 2000, el 8 del 4 del 2011, al recibir unos pequeños cuentos que estábamos diseñando nosotros, a Antonio en prisión me comentó que podíamos hacer un cuarto cuento, y ese cuarto cuento podría ser los desayunos virtuales que hacemos. Nosotros todas las mañanas nos levantamos, nos subimos al ordenador y le decimos, bon día, Corsario, para que se joda el policía. Bon día, Corsario. Aquí estamos con el desayuno. De primero, zumo de toronja o taranja, o yo ya no sé ni cómo lo escribo, natural. Y después pan, tomaca y oli. Y por supuesto... Y macarrones. Y macarrones. Y por supuesto 5 venceremos, que ahora ya son 4 con la libertad de René. Y entonces él me propuso hacer un cuarto cuento, porque lo que yo le había mandado eran 3, hacer un cuarto cuento donde contáramos esta historia. O sea, que él en prisión recibe una carta nuestra y sueña que está en libertad, y que viaja a España a ver a sus amigos, y que se come el pan tumaca, y entonces comiendo el pan tumaca me dice, Rosa, ¿quieres pan tomaca? Ya he escrito bien. Y voy yo y le digo, no,
que voy a engordar. Y entonces el Antonio Guerrero va y me contesta, que va, si estás hecha una pepilla. Bueno, yo todo esto lo cuento para explicaros qué clase de seres humanos son. O sea, yo me pongo en su pellejo, en tener las penas que ellos tienen injustamente, y de verdad se me acabaría el sentido del humor. Claro. Pero ellos siguen con un sentido del humor espectacular y con un bueno, es que no tengo adjetivos, es que se me acaban los adjetivos. Bueno, entonces le dijimos que sí, que de acuerdo, que íbamos a hacer ese cuento y que íbamos a escribir al resto de los compañeros para que nos mandaran historias. La de Gerardo es una historia real, una historia que ocurrió en su prisión, que un pajarillo se cae, una cría de pajarillo se cae y Gerardo le da amiguitas de pan y le va reanimando, la saca al patio debajo de la gorra, le pinta la cola de rojo, por eso le llaman al pájaro cardenal. Y hasta que ya la policía va un día a su celda y le dice, oye Gerardo, este pájaro tiene que salir de aquí, ya no puedes tener el pájaro aquí más. Y entonces sale de la celda, por supuesto, con 4 policías, y entonces el resto de los compañeros en la prisión se pensaron que le iban a llevar al hueco, que el hueco es un espacio de 2 por 2, o sea, donde no hay luz ni hay nada. Y entonces empezaron todos en la prisión, y tuvo que decir la policía, no hay problema, es que va al patio a echar al pájaro y para que el pájaro no se asuste. Bueno, pues ese era el cuento de Gerardo. A René le pedimos que nos mandara una historia y entonces René, que es piloto, nos mandó una historia donde él sale de sus clases de economía, que estaba haciendo economía en prisión, y piensa en su amigo Paco y piensa que le va a enseñar a pilotar. Para terminar, quería leeros solamente un poco. Tengo un amigo que tiene parálisis cerebral y que está estudiando segundo de periodismo. Y se llama Jorgito y le llaman Jorgito el camagüeyano. Lo de los diminutivos es que en Cuba se utilizan mucho. A mí me parece un poco heavy lo de Jorgito, pero como se utilizan, pues yo digo Jorgito, ¿no? Jorgito el camagüeyano. Este Jorgito el camagüeyano yo le conocí por una frase que dice que toda persona de bien, antes de acostarse, debe pensar si ha hecho algo por los 5. Y si no es así, no puede dormir tranquilo. Yo a Jorgito le escribí en ese momento y le dije, Jorge, yo duermo todas las noches de un tirón, porque todos los días hago algo por los 5. O sea, tampoco se trata de grandes charlas ni grandes cosas. Es decir, vas al supermercado y mientras te están cortando el fiambre o te están cortando algo, te están haciendo algo, pues tú dices, fíjate, mañana tengo que ir porque hay una cosa de los 5 y entonces a nosotros, a Paco y a mí en Denia, cada vez que nos ven nos preguntan por los 5. Porque hemos conseguido, por ejemplo en el hospital, cada vez que Paco ingresa, que tiene que ingresar muchas veces, pues todo el mundo se lleva una colección de cuentos, un rollo de Paco con los 5, y entonces pues ya cuando entran al hospital le dicen, este es el pintor que defiende a Cuba, y Paco dice, hasta la victoria siempre. Bueno, pues este amigo mío que tiene parálisis cerebral y que está estudiando segundo de periodismo, yo le pedí que por favor me escribiera un artículo para yo poderlo publicar en el periódico comarcal. Os voy a leer la primera parte del artículo. Y entonces, cuando alguien me pregunta por qué defiendo yo a Cuba, si llevo el artículo se lo leo, y si no, pues se lo intento explicar. Entonces, el artículo de Jorge empieza, en mi país la discapacidad no es sinónimo de limitación. Ser diferente al resto de las personas hace difícil la vida, porque dejas de estar dentro de las reglas para formar parte de las excepciones. Soy un joven cubano que padece desde su nacimiento una parálisis cerebral infantil. Para cualquier pequeño, este diagnóstico es devastador. Para mí, solamente el comienzo de una meta grande, pero no inalcanzable.
Dar mis primeros pasos fue una batalla de 3 años y medio de ingresos en hospitales de rehabilitación en la capital de mi país, junto a mi madre y con el apoyo de mi papá, que viajaba desde Camagüey hasta La Habana, 556 kilómetros, todos los fines de semana. De allí salí caminando, sin costarnos un solo centavo. Esto fue posible por tener el privilegio de nacer en Cuba y ser hijo de una revolución que no abandona a nadie. Esto viene muy bien con lo que está pasando con la sanidad, que supongo que aquí os estará pasando lo mismo en el País Valenciano. En el País Valenciano acaban de quitar una prótesis a una persona porque no tenía los 150 euros de la prótesis. Eso no se puede consentir. No es cuestión de dinero. Cuando nos dicen no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, democracia, democracia, dicen mierda, mierda para todos, hay dinero para lo que queráis. Y además Cuba no tiene dinero, no es rica, no es del primer mundo, y sus ciudadanos no son ninguno desahuciados, ninguno les cortan la luz, a ninguno les cortan el teléfono, ninguno tiene que pagar, como dice Jorge, nada. Y como dice Jorge en su artículo, las medicinas en mi país son muy caras porque son muy difíciles de traer, pero aún así, para el que le hace falta, se las buscan. Por eso yo quiero decir que los 5 volverán y que viva Cuba socialista y soberana. Y que acabemos con este capitalismo que nos está matando a todos, que no hay derecho, que este gobierno no solo no les dé la ayuda a los discapacitados, sino que pretenda sacar dinero de ellos con el último recorte, que si el Estado español pasa a los discapacitados 1.038 millones de euros, ahora quiere recaudar 1.138, o sea que las personas con capacidades diferentes ahora tendrán que pagar por las aulas de día y por los talleres. Lucho con Pechula, a que libere a mis amigos, compañeros, compañeras. Lucho con Pechula, se llama René, Ramón, Antonio, Herminando. Viva Hugo Rodillo, viva Hugo Chávez, los 5 volverán.